todos y todas. A mí me toca la parte más aburrida, pero voy a tratar de ser clara y concisa. Gran parte de lo que iba a decir por ahí ya lo desarrolló un poco Iris en su exposición referido a los derechos del paciente. Si bien la normativa o el marco legal está centrado en esas tres leyes, que es la Ley de Derechos del Paciente, que es del 2009, que fue modificada en el 2012 y reglamentada en el 2012, el Código Civil y Comercial de la Nación, y específicamente a nivel provincial tenemos la Ley 10.058, que fue del 2012, fue reglamentada en el 2014 y modificada en el 2017. Si les parece, yo había por ahí, iba a hablar un poco de consentimiento informado, de directivas anticipadas en el código y en la ley, pero me parece que lo dejó bastante claro ya Iris, entonces voy a ir directamente a la ley provincial, después cualquier cosa vemos algún término. Pero la ley provincial que en síntesis es la que tenemos en cuenta. Por acá. Bueno, la ley provincial 10.058, el objeto que tiene es establecer, regular y garantizar el derecho que tiene toda persona que tenga plena capacidad de obrar, a decidir de manera anticipada su voluntad respecto a negativa de someterse a determinados medios, tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico y que pretendan prolongar su vida de manera indigna. En virtud de que la ley habla de una persona con plena capacidad de obrar, no van a ser válidas las directivas de voluntades anticipadas de menores de edad o de personas declaradas incapaces judicialmente o que sean contrarios al ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la limitación que plantea la ley? Es justamente que el contenido de una directiva de voluntad anticipada no puede prever prácticas eutanásicas o que tengan como acción directa provocar la muerte del paciente. Por otro lado, existe una particularidad en la ley que establece que cuando existe un declarante que no tenga plena capacidad de obrar, pero que quiera manifestar su declaración de voluntad anticipada, tiene la opción de recurrir ante este comité que crea la ley para que de manera fundada, con una solicitud fundada, el comité pueda rever y excepcionalmente prever esta inscripción. Pero son todos casos excepcionales. El comité nunca interviene en un primer momento, sino que es ante un requerimiento de la autoridad de aplicación y ante casos excepcionales que escapen por ahí el contenido de la ley y que tenga un análisis mayor, requiere un análisis mayor. Bueno, el alcance que tienen estas directivas de voluntades anticipadas es toda persona mayor de edad y con pleno goce de sus facultades mentales tiene el derecho personalísimo de expresar esta declaración de voluntad anticipada con instrucciones de ser sometido o no a determinados tratamientos médicos, previendo una posible capacidad natural, una pérdida, perdón, de la capacidad natural o circunstancias médicas o clínicas que le impidan en ese momento consentir o expresar su voluntad. Acá la ley 10.421, que modifica la ley 10.058, incorpora lo establecido en el artículo 26 del Código Civil, como les decía recién, respecto a las personas a partir de los 16 años de edad, que prevé que son adultos para las decisiones atinentes a su propio cuerpo. Por lo tanto, lo que tiene que quedar en claro es que el contenido que tienen estas declaraciones de voluntad anticipada son instrucciones justamente para el equipo médico, para la institución de salud que va a intervenir en tu cuerpo, por así decirlo, ante una condición de salud terminal o un estado vegetativo permanente para abstenerse o cesar de determinados tratamientos que sea desproporcionado o que signifique un encarnizamiento terapéutico. O sea, el equipo médico por ahí, el contenido de una declaración de voluntad anticipada no es facultativo para el equipo médico. El equipo médico lo que tiene que constatar es el estado de salud de la persona, si se encuentra en este estado vegetativo permanente o en este estado de salud terminal, y en ese caso proceder conforme a la directiva de voluntad anticipada. Si no, o sea, si vos tenés una directiva de voluntad anticipada firmada por la persona con plena capacidad de obrar, tenés que actuar en consecuencia. Salvo que signifique, en el único caso, es que el personal médico considere que sería una práctica eutanásica. Esa es la única limitación que establece la ley.
No había una directiva de voluntad anticipada. No, esta ley también prevé, sí, la ley, sí, justamente es el camino que se siguió. En este caso, la ley provincial, que lo iba a exponer más adelante, pero vamos a eso, prevé también que cuando la persona no haya manifestado una declaración de voluntad anticipada o un consentimiento informado, lo pueden, y no tenga la capacidad actual para hacerlo, lo pueden hacer sus representantes, que ahí remite a la ley de trasplante de órganos, al artículo 21, y establece un listado con un orden de prelación, que son los familiares que pueden manifestar esa voluntad. Pero en este caso había disparidad, llevando al caso particular que me remitías vos, había una disparidad entre el equipo médico y la familia, porque el equipo médico consideraba que no estaba dado este estado vegetativo permanente, y lleva a lo mismo. Yo entiendo que el equipo médico consideraba que por ahí era una práctica eutanásica porque no estaba dado ese estado. Eso es lo que interpreto. Sí, bueno, por eso siguió el camino, o sea, por eso el caso llegó al comité, el comité mediante un dictamen, siempre el comité, como los comités hospitalarios, emiten dictámenes que no son vinculantes, que sugieren y que analizan el caso en particular conforme a toda la normativa, pero bueno, no son vinculantes, por eso es que terminó en un amparo. Como quieran. Sí, bueno, sigo así como a grandes rasgos diciendo que la ley también prevé la posibilidad de un representante, o sea, la persona puede designar a uno más representantes para que, llegado el momento, manifiesten o hagan cumplir esta declaración de voluntad anticipada. Existen, también prevé diferentes causales por las cuales se extingue esa representación, que es cuando el propio representante renuncie, o cuando haya una incapacidad sobrevenida del representante, o por una revocación o sustitución de la representación, o también causales cuando el representante designado sea el cónyuge o la persona que convive, y posteriormente exista un divorcio, una nulidad del matrimonio o una extinción de esa unión de hecho, también se extinguiría esa representación, salvo que con posterioridad el declarante ratifique que sigue siendo su representante más allá de ese hecho en particular. Eh, bueno, otra de las cosas que bueno, ya sabemos y lo repito es la creación del registro único de voluntades anticipadas por medio de esta ley. Eh, la ley establece cuáles son las funciones del registro, pero a grandes rasgos es asegurar un adecuado procedimiento de recepción, inscripción y notificación de cada una de estas declaraciones de voluntades anticipadas, entre otras cosas. Prevé los requisitos y formalidades que tiene que tener una declaración de voluntad anticipada. De hecho, como anexo tiene un formulario modelo, pero la persona puede emitir de cualquier modalidad una declaración de voluntad anticipada que respete las limitaciones y las formalidades que establece la ley, pero ninguna formalidad en sí va a poder, eh, eh, digamos, afectar la validez de esta declaración de voluntad anticipada, siempre que esté firmada personalmente por la persona. No, o sea, la persona directamente puede ir ante el registro de voluntades anticipadas y firmar ante Fernanda, por ejemplo, o ante alguna autoridad del registro, y no necesita que, o sea, ya eso sería una certificación de la firma por la autoridad del registro. En el caso que, por ejemplo, que sea una persona del interior, puede hacerlo mediante una certificación de firma de escribano, juez de paz, directores médicos de los establecimientos hospitalarios, que van a dar fe de esa firma y luego lo van a remitir al registro para que el registro proceda a la inscripción en sí y a la notificación de la persona de esa inscripción de declaración de voluntad anticipada. Sí. Buen día. Bueno, dos temas de lo que se viene hablando, incluyendo lo que es consentimiento informado.
La pregunta concreta sería, ¿la justicia en lo cotidiano ha recibido algún tipo de queja, denuncia o demanda por parte de un paciente para ser escuchado? Claro. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque yo considero, como lo planteaba Iris, que está lindo, estaría muy bueno la relación fluida, informada para poder consentir o para poder tomar una decisión. Claro, eso por lo menos los que estamos en bioética lo entendemos, pero para informar hay que también conocer. Y acá me apego un poco a todo lo que escuché anteriormente. Por ahí el equipo de salud, lo digo, yo soy instrumentadora quirúrgica, eh, no lo conoce. Entonces está muy lejos de poder informarlo. Ayer estuve en una clase de el parto de oro. También se habló de el parto fisiológico y la humanización de la medicina. Casualmente las cuestiones fisiológicas están claras. Lo que no está claro es la cuestión humana. Y hoy vuelve a salir. Entonces, por eso era la pregunta concreta. ¿Qué paciente conoce los derechos que le acuden y bajo esa circunstancia si llegan a la justicia? Porque todo se termina cocinando a puertas adentro, dicho así, muy domésticamente. Ese era mi aporte, nada más. Muchas gracias. Si quiere contestar, si no le damos... Sí, hay una consulta. Con respecto a lo que es directivas anticipadas y cuando entramos en el concepto de estado vegetativo permanente, nosotros que estuvimos releyendo y hablando de esto en las reuniones de la Comisión de Bioética del hospital, en la ley dice estado vegetativo permanente en un traumatismo de cráneo pasado el año. Claro, que a mí me parece muy exagerado. O sea, en los conocimientos del especialista en terapia intensiva, que no lo soy, pero en una cuestión de que uno ha pasado por los servicios de terapia intensiva y relee ese concepto, es como que es un concepto que está, ¿cómo expresarlo? Como que está acotado a una, como que está viejo, por decir, obsoleto. En realidad, nuestro especialista en terapia intensiva puede decir que el estado de vegetativo permanente en un traumatismo de cráneo no podemos esperar a decirle sí, pasó un año, el concepto estado vegetativo permanente. Creo que es eso algo que se debiera revisar a mi poca experiencia, hay que revisarlo y volverlo a cambiar. O sea, es un concepto que lamentablemente que los distintos autores o que están en las terapias y se topan con lo que está escrito, por más que esté obsoleto, y les hace ruido ese concepto que está escrito en la ley. Entonces, por ahí es ahí donde empiezan yo digo que sí, yo digo que no, esto está fuera de la ley, esto está dentro de la ley. Creo que es un concepto que estuvimos nosotros hablando en la última reunión de la comisión y que ha quedado como alejado de esta realidad, ¿no? Y que permitiría al facultativo que tenga que acompañar la decisión del familiar a sentirse respaldado, porque siempre está ese fantasma de la denuncia, el fantasma de a nadie le gusta que lo pongan en tela de juicio, y más si la ley no está bien clara o está clara y quedó obsoleta. Entonces eso es, digamos, un concepto que quería agregar. Y con respecto a que está aclarado la edad de 16 años, es con respecto a las voluntades anticipadas también, ¿cierto? Pero es sobre el accionar de su cuerpo, pero también era, porque yo lo había leído, pero ahora se me olvidó, pero también es con respecto a esa persona de 16 años hacer su voluntad anticipada también, igual. Bien.
como un adulto. Bien, listo. Quería aportar, Julio. Después no estoy seguro si te escuchan. Primero, la cuestión médica, que es muy delicada. El plazo de 3 meses o de 1 año para considerar un estado vegetativo persistente fuera del traumatismo de cráneo o en el traumatismo de cráneo son arbitrarios, totalmente arbitrarios. ¿Por qué? Porque no hay herramientas de neuropronóstico eficaces. Y cuando uno suma las herramientas de neuropronóstico disponibles, que han mejorado mucho, pero mucho en los últimos 5 o 7 años, los protocolos para ejercer neuropronóstico después de un daño cerebral severo han mejorado mucho, pero todas las pruebas tienen que hacerse dentro de las 72 horas del daño, cosa que no siempre está disponible. Y el nivel de error, ¿sí? En la mejor precisión posible, o sea, disponiendo de toda la tecnología y aparatos y exámenes y expertos disponibles, llega a una precisión del 97%. Te dejaría morir injustamente a un 3% de las personas. Por un 4% de vidas salvadas hacemos angioplastías coronarias. 3% es demasiado, no podés. Ese es el obstáculo científico para decirte cambio, porque dile, ahora 6 meses. Bueno, dejaste un 3% de gente que se podía salvar fuera. ¿Por qué? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la interpretación restrictiva del artículo de la ley. Ahí debería decir, por ejemplo, 2 puntos, estado vegetativo permanente o enfermedad terminal. Porque si no, son exclusivamente esas dos, y no es cierto. Yo puedo rechazar cualquier tratamiento. Me puedo decir hoy, Bartoli, tenés un aneurisma, se te va a romper, vení que te operamos, ni en pedo, me voy a mi casa. ¿Y qué? Yo puedo rechazar cualquier tratamiento en cualquier momento de mi vida y no tiene que ver ni con la terminalidad ni con la permanencia. Ese es el concepto que hay que discutir y rediseñar cuando uno, porque si no esto te encarcela en esos dos. Bueno, entonces directiva anticipada solamente sirve para esos dos diagnósticos. Y para todo lo demás, ¿qué existe? ¿Y el consentimiento informado? No sé si. Por supuesto, se supone que está basado en criterio médico y criterio humano. Bueno, ahí le decíamos a Magali que somos así muy indisciplinados. No hemos cambiado en años. Te devolvemos el micrófono y a mí me interesaba, porque me parece lo que Patricia que lo dijera el micrófono. Entonces, 16 años. La ley 10.058, repito 1000 veces, fue modificada por la 10.421. Una de las cosas que incorpora esa ley es respecto a los alcances que tiene la Directiva de Voluntades Anticipadas, y establece que las personas a partir de los 16 años de edad son considerados adultos para las decisiones atinentes a su propio cuerpo, tomado del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso era lo que por ahí no habían escuchado del Zoom. Sí, bueno, me queda la parte final de esta ley. Respecto a los representantes legales, que recién salió el tema, y bueno, la posibilidad de, o sea, por un lado está el representante convencional, que se conoce como representante convencional, que es el que puede declarar la persona para que haga valer esta declaración de voluntad anticipada llegado el momento. Y por otro lado están los representantes legales, que rigen cuando la persona no hubiese formalizado una declaración de voluntad anticipada o un consentimiento informado y haya perdido la capacidad o el pleno uso de sus facultades mentales. Entonces ahí intervienen los representantes legales, quienes también deben recibir una información detallada, precisa y adecuada para poder tomar esa decisión.
En caso en que haya discrepancia entre estos representantes legales, por ejemplo, hermanos, hijos, padres, siempre puede ser una consulta de remisión ante los comités. Y llegado el caso, ante el comité creado por ley. Por último, la ley prevé las responsabilidades tanto de los profesionales de la salud, los representantes, las instituciones de salud que actúen dentro de esta ley, no van a poder ser sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, siempre, bueno, que sea actuaciones derivadas de la aplicación de la ley. Bueno, eso es a grandes rasgos, traté de ser lo más claro y conciso posible. Después la ley por ahí prevé cuáles son las funciones del registro, enumerar estos representantes legales, que por ahí sería medio tedioso. Si alguno quiere ahondar en algo en particular, lo puedo hacer, no hay problema. Bueno, tenemos claro, yo lo leí, que esperemos, dice, no sé si Alejandro usted quiere levantar el micrófono, pero la escribió, que me parece hasta, ¿no debería la institución donde se encuentra el paciente adoptar un criterio sobre las directivas anticipadas? No sé quién la quiere contestar, es Alejandra, no sé si quieres abrir el Hola, micrófono. sí, no sé si Dele. ustedes me escuchan. Perfectamente, así que dele nomás. Bueno, entiendo que dentro de lo que significa la relación comunicacional que recién mencionábamos y la cual yo también dije que debe ser clara, precisa, y que quienes intervienen en esa relación comunicacional, institución, médico, pacientes, cuidadores paliativos y demás, o demás profesionales de la salud, deben ser personas que se deben capacitar, porque yo creo que saber expresar, ¿no es cierto?, una idea, una noción, en un contexto tan delicado y tan sensible como es la relación que tiene que ver con el propio cuerpo y la salud, debe ser mejorada, y no es algo, digamos, instintivo de una persona o de la personalidad. Cuando uno no tiene esa habilidad, debiera ejercitarla y, digamos, capacitarse. Y en eso también tiene que ver la institución. O sea, la institución también tiene que adoptar algún criterio flexible, no nada es absoluto, pero flexible en cuanto a digamos, esta decisión de las medidas anticipadas o directivas anticipadas. Y por otro lado, también quiero decir que si seguimos la letra de la ley, hablando, no sé, no recuerdo quién es la señorita que está allí exponiendo, el artículo 11 de la ley es clara cuando dice que las directivas anticipadas solamente las pueden realizar personas mayores de edad. No veo todavía a nivel legal la precisión de que las personas menores de 16 años de edad, que son las que tienen o se presumen adultas para el cuidado de su propio cuerpo, pero cuidado de su propio cuerpo, una palabrita que en el Código Civil y Comercial debe ser tenida en cuenta y que la resalta, pueden realizar directivas anticipadas. Hola Alejandra. Bien. Mira, justamente lo que estaba desarrollando está previsto en la ley provincial, en la modificación en la 10.421, es las personas a partir de los 16 años de edad, no menores de 16 años de edad, que justamente toma el artículo 26 del código y establece que son consideradas adultas para las decisiones relativas a su propio cuerpo. Es algo que prevé la legislación provincial en esta modificación que se introduce en el año 2017. Lo que sucede es que todavía el artículo 11 de la ley 26.742 se mantiene, entonces habría ahí una cuestión que también, vuelvo a decir, genera duda en los médicos, ¿no? Si una ley provincial puede, desde el punto de vista jerárquico constitucional, no estar acorde o adecuada a una ley nacional. Y eso también genera una, digamos, es decir, una incertidumbre con respecto al cuerpo de salud para tomar o aceptar una directiva anticipada de un menor de edad que ha cumplido los 16 años.
Sí, así como entiendo que sos abogada, por lo que me decía acá Andrés, efectivamente la ley de derecho del paciente sigue vigente, el Código Civil, que en síntesis es el que nos rige, es lo que establece en el artículo 26 y es claro respecto a los menores a partir de los 16 años de edad y es lo que toma la ley provincial, así que entiendo que no debería existir disparidad en cuanto a eso porque está previsto en la ley Claro. provincial, pero bueno, llegado el momento, no sé si ha pasado en virtud de qué es la consulta, si han tenido alguna consulta y no la han querido aceptar de algún menor de 16, o no hubo ninguna consulta de algún de 16 años.